Nuestro equipo está conformado por Jesús, Frida Jaramillo y César Castro. Historia y geografía. Roma empezó como un pequeño pueblo junto al río Tíber, en el centro de Italia, y creció al punto de ser un imperio vasto que abarcaba hasta Inglaterra, Europa al este del río Rin, al sur del Danubio, parte de Asia al este del Éufrates, el norte de África y el Mediterráneo. La historia de Roma se divide en tres periodos principales: la monarquía, la república y el imperio. Según el mito escrito por Virgilio, el origen de Roma se remonta hasta la caída de Troya, con Eneas. De su descendencia surgieron Rómulo y Remo. Después de que Rómulo mató a su hermano, este fundaría Roma y se proclamaría el primer rey. Durante el periodo monárquico, hubo tiempos de paz con reyes como Titus Tatius y Numa Pompilius, y periodos violentos y hostiles con reyes como Lucius Tarquinius Superbus. Después, Roma entró en un proceso de establecerse como república. Se crearon oficinas e instituciones. Surgieron los órdenes sociales de los patricios y los plebeyos. El sistema cambió donde el poder se concentra en una persona, lo que llevó a la caída de la república. César terminó el periodo republicano y comenzó el imperial. La etapa del imperio empezó con Augusto. Sus herederos lo sucedieron hasta el año 68. De ahí los Flavios tomaron el poder. A estos lo sucedieron los Antonios y los Severos. En el 284, Diocleciano acabó las revueltas, se proclamó emperador e instauró la tetrarquía. Abdicó en el 305, demostrando la ineficiencia de su sistema. En el 312, Constantino se convirtió en el último emperador del Imperio unificado. La capital se movió a Bizancio, después llamada Constantinopla. Teodosio dividió el imperio entre sus hijos, creando los imperios de Oriente y Occidente. El imperio de Occidente cae en el 476 y el imperio de Oriente pasa a llamarse Imperio Bizantino. Y este perdura hasta el 1453 con la caída de Constantinopla. Economía y política. Mientras tanto, la economía de Roma en la época de la monarquía era la ganadería. Esta era de propiedad privada, mientras que la agricultura era de propiedad comunal. Debido a que la ciudad se encontraba en una importante ruta comercial, cada vez más los romanos se dedicaron al comercio, principalmente de productos agrícolas, ganaderos, sal, manufacturas e importaciones griegas y fenicias.
Hasta mediados del siglo IV a.C., Roma no acuñó moneda y se pagaba con el peso en bronce. Por otro lado, la actividad política y cultural se concentraba en las ciudades. La mayoría de los habitantes vivían en el campo, donde cultivaban la tierra y cuidaban del ganado. Los cultivos más importantes eran del trigo, vid y olivo, y también árboles frutales, hortalizas, legumbres y lino. Los romanos manejaron las técnicas. En esta ciudad existían dos tipos de clases sociales, la clase alta llamada el Alto Imperio y la clase baja llamada el Bajo Imperio. En el Alto Imperio, la prosperidad económica de esta época trajo consigo un periodo de estabilidad. Los únicos cambios importantes fueron el aumento de números de esclavos y libertos. Mientras que en el Bajo Imperio la crisis económica, política y social que comenzó en el siglo III determinó la estructura social. Debido a la dificultad para gobernar un territorio tan extenso, la caída de los ingresos y las ambiciones de algunos militares provocó que Roma se fuera a la ruina. Sin embargo, en el tema de la política, Roma adoptó la monarquía como forma de gobierno, en donde el rey era electivo y tenía muchos poderes políticos, militar y religiosos. También estaba el senador, que estaba integrado por los jefes de las familias fundadoras de la ciudad. Los comicios o asamblea del pueblo tenían ciertas funciones legislativas y judiciales. También elegían a propuesta del senador, pero en la época republicana, con la expulsión del último rey, se instauró en Roma un régimen republicano. Por último, estaban los magistrados romanos, quienes no eran los servidores más importantes del pueblo, sino representantes del poder del Estado con verdadera autoridad. Los magistrados superiores eran jefes del ejército, administradores de justicia y velaban por el mantenimiento de las buenas costumbres. Arte y cultura. Roma ha sido la capital de emperadores y grandes reyes. Es uno de los centros más importantes del arte clásico, barroco y renacimiento. Las estructuras de piedras son las más específicas y fascinantes de esta ciudad. El arte romano se extendió a la par de lo que crecía su imperio, así como su arquitectura e ingeniería. Tiene como raíces el arte de los etruscos y los griegos. Es la manifestación más significativa del mundo occidental y que desde la actualidad todavía se aprecia su gran inteligencia y tecnologías. La ciudadanía romana era un gran privilegio ya que implicaba una serie de deberes y derechos, además de que ya casi nadie la tiene.
Uno de los privilegios están de que podrás postularte a los cargos públicos, la tenencia de propiedades y protestar contra acciones de los tribunales, pero no podías ser torturado o condenado a muerte en caso de traicionar a la nación.